Hay indicios ciertos de que hubo un ataque, una emboscada de un grupo de no menos de 15 personas a un grupo político que se estaba manifestando, en este caso en plena campaña por las próximas elecciones del 27 de octubre. Este grupo encabezado por la compañera Milagro Sala, y hay dos personas que resultaron heridas, un compañero Fabio Osca y un compañero Facundo Villalobos. A mí me parece muy generalizado, me parece que generaliza y que él dice que no quiere hablar de trabajadores, pero está hablando de un trabajador y está hablando de alguien que tiene, y si tenía que mantener, era más hijo que Randazzo. Randazzo anda a trabajar en tren, anda a hacer algo y va a ver que vos lo que decís te lo vas a meter en tu carpeta. No me parece buena las cosas que dicen ninguna persona que lo conozca, ni que sepa cómo trabaja la gente de un ferroviario. Yo sé cómo trabaja la gente de un ferroviario, pero Randazzo no. Y tengo menos años que él. ¿Usted agarraría $1 de su bolsillo, se lo daría a Moreno y recibiría de Moreno un papel que dice vale por $1 para dentro de 3 años? Moreno es el símbolo de los fracasos del blanqueo, de la supercar, del control de precios, del INDEC, es un símbolo en términos de los fracasos que está viviendo la sociedad en materia económica, así como me parece que de la prepotencia, de la cosa patotera, de esa lógica política que hay que abandonar en la Argentina, Delía es un símbolo. Uno por ahí simboliza, pero me parece que hay que ir al fondo de la... Bueno, aquí tenemos palabras para ir comenzando con Luis Paz, abogado de Milagro Salas. Hay indicios de que hubo una emboscada contra el grupo liderado por Milagro Sala. Después hablaba Daniel Benítez, hijo del maquinista. Yo sé cómo trabaja un ferroviario, pero Randazzo no. Y por último más hablando del supersecretario Moreno, que es un símbolo de los fracasos del gobierno. Y yo le agrego, doctor Venegas, lo que acaba de decir también el señor Aníbal Fernández. El dólar blue es como cotizar la cocaína, en sintonía con el presidente de la Comisión Nacional de Valores, que ayer dijo que, bueno, era hablar de la cocaína, pero el problema de Vanoli es que se difunda el precio del dólar blue. Ahora justo Aníbal Fernández hablando de estos temas, ¿no es cierto? ¿Cómo le va, doctor Venegas? ¿Cómo le va, don Quique Rotaboso? Bueno, la verdad que es todo un manicomio, ¿no? Es realmente empelotante, por decirlo en términos técnicos, tener que estar comentando todos los días estupideces y tratando de esclarecer sobre la estupidez diaria, ¿no? Pero es así. Argentina es así, desde que tengo memoria es así. Lo que pasa es que ahora está más grave, pero se discute si bebe de arriba para abajo, todo la percepción, lo que percibís por el sentido común, se discute, porque lo que reina es la arbitrariedad, y la arbitrariedad es violencia también, ¿no? Se está hablando mucho acerca de la violencia que aparece en estos días, lo de Bonfatti, lo de Milagro Salas, una cantidad de episodios y cosas, ¿no? que terminan por preocupar, me parece a mí, de manera muy tardía, a mucha gente, porque esto es algo que empezó el 25 de mayo del año 2003, con un Néstor Kirchner que empieza a sembrar la violencia, empieza a inventar la división. Una sociedad que venía golpeada la transforma en una sociedad resentida, y pone a unos y busca a unos en el arcón de las cuentas pendientes, busca a unos a los que les dice vengan a cobrarse todo lo que tienen para cobrarse. Desata eso como un método político que está en todos lados, ¿no? Lo desata cuando estaban Ocaña, Alberto Fernández, Lustó vino un poco después, ya más avanzado inclusive ese proceso, ¿no? Todos los que Massa, todos los que nos están enseñando cosas ahora, fueron parte de la construcción de este Estado violento que representa el kirchnerismo, ¿no? Pero ahora hay mucha gente que se asoma por cosas que son como sobresalientes, que es la violencia física, el disparo, ¿no? Yo alguna vez lo comenté acá y lo escribí en algún artículo también, ¿no? Que el motor más eficiente es el que produce menos calor, porque el calor es pérdida de energía, ¿no?
Entonces, el aparato de control totalitario y violento, si no tiene que llegar a la violencia física, es mucho más eficiente, ¿no? Cuando ya tiene que directamente golpearte en la cara. Es la impotencia de lo que no se pudo lograr antes. Y la violencia psicológica me impresiona porque está de moda hablar del fenómeno del bullying, ¿no? Que es algo que ocurre en los colegios. Y este es un estado de bullying, que es el kirchnerismo, que es ese ejercicio de la violencia, la denigración, el ostracismo interno, a todo aquel que expresa alguna diferencia, porque el fin de todo este sistema, de este señor perverso, degenerado y ladrón, que era el señor Néstor Kirchner, y toda la banda que lo rodea, era dividir a la sociedad en amigos y enemigos. ¿Estás en contra o estás a favor? ¿Sos agredido o sos agresor? Que ese es el final del cuento, ¿no? Ponían a la gente desde el día número 1 en esta posición, a los jueces, a los periodistas, a los empresarios. Elegí, ¿sos agredido o sos agresor? Como pasa en Cuba, por ejemplo, como pasa en cualquier régimen totalitario, como pasaba en la Alemania nazi. Es eso, ¿no? Nosotros, claro, vemos el palazo, pero el palazo es la impotencia de estados que eran en su control y en su violencia mucho más ineficientes que los actuales, que tienen el contenido de tu tarjeta de crédito, que te pueden privar del acceso al dólar, que te pueden dejar sin un montón de cosas, ¿no? Saben lo que pasa en tu cuenta bancaria. Cuando existían empezaron nosotros totalitarismo, se creía inclusive en el secreto. El Estado no podía conocer tus cuentas si no era algo que vos no le decías, ¿no? Pero fue avanzando. Y hoy no es necesario, ¿no? Amenazás a gente con la FIP. Es esa presencia permanente. El Estado es violencia. El Estado es, te cobro impuestos y después te impongo reglas. Eso no es otra cosa que ejercicio de la violencia institucionalizada, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esa violencia resulta tolerable para una sociedad? Bueno, se ha avanzado mucho en el tema, todavía no se ha resuelto, pero se ha avanzado mucho. Entonces se ha hablado de una legalidad que está por encima del Estado, se ha hablado de que el ejercicio de la violencia estatal tiene que alcanzar a beneficiar a todo el mundo, ¿no? Que existen unos derechos individuales y unos límites, esto es lo más importante, que no se puede ejercer el poder de modo arbitrario, que tiene que ser previsible. Todo esto es lo que hace que esa violencia estatal se transforme en tolerable. Pero imagínate que le sacás todas estas cosas y ese Estado empieza a actuar de manera arbitraria que no sabés a quién te van a decir que tenés que odiar mañana. No sabés inclusive ni cuántos impuestos vas a pagar, ni sabés cómo se interpreta el impuesto que va a pagar, no sabés cuánto vale la moneda que el gobierno te está emitiendo. Te notifican todos los días que la plata de la caja estatal está hecha para servir de manera privada a la gente que está en el gobierno. Ponele todos estos elementos que forman parte del kirchnerismo, y eso ya es de violencia contra la población, que no se quiere ver. ¿Les parece que esto que estoy diciendo es una pavada? No, es una domesticada y castigada y muy maltratada. Cuando agarras a alguien, es porque todo esto anterior no sirvió. Cuando un tipo como Casero o todos los que pasaron antes que él, se le ocurre hacer alguna manifestación de protesta, todo esto que aparece de los tuiteros y toda esta gente que trabaja para el Estado y los que no trabajan para el Estado, peor, de nuevo, como ponen a la gente en alternativa de ser violentado o violento, la gente cobarde elige ser violento. Ese que agrede a Casero, que le dice cosas horribles, no es que le dice que no está de acuerdo, le dice que es una porquería, este es el mensaje, el que lleva adelante Carlotto, ¿no? Y todos los tuiteros y el señor Romano, toda esta porquería de gente que trabaja para este sistema nazi en el que estamos padeciendo en la Argentina, opera de esa manera como un castigo, como una forma de ostracismo. Si hablas y estás en contra, esto es un mensaje para vos y para todos los demás. No es una discusión, un debate. Ayer
hay un programa en América a la noche en donde hablaban del tema de Casero, que conduce este señor Del Moro. Ese programa actúa como el final de todo el castigo, ¿no? Hablan del tema Casero, relativizan todo lo que se hace contra Casero y se le llama debate, ¿no? Y a su vez se pone a Casero como un tipo que arma quilombo y que es conflictivo. En ese programa se ejerce la mayor violencia, mucho más que en el tuitero. Ese programa trabaja para el Estado, es parte, es una extensión del Estado, ¿no? Del ejercicio del poder punitivo. Eso es mucho peor que Delía. Delía es lo obvio, por eso Delía y Moreno son la obviedad, que no nos deja ver la enorme violencia que hay antes de que eso pase, ¿no? Es evidente que si uno está sometido a un gobierno, que de nuevo te cobra impuestos y te impone las reglas, una de las formas de que eso sea tolerable es que puedas protestar, que los puedas putear abiertamente, porque ellos están ejerciendo la violencia contra vos, individuo, ellos son los poderosos. Entonces tenés que poder expresarte, ¿no? Y no es lo mismo putear a alguien que está en el gobierno que a un señor como Casero que se expresa, no tiene el mismo valor. Nos han vendido eso, ¿no es cierto?, respecto de otras situaciones. Bueno, sigue siendo válido ahora, en este aspecto. Entonces, a mí, la última parte de lo que va a pasar, de lo que vamos a ver cuando el kirchnerismo en su impotencia empiece a los golpes y a las trompadas, es el final. Pero esta sociedad no ha procesado todo lo anterior. Ayer decía Casero esto: nadie de los farándulas o famosos, nadie me ha apoyado. Y los que no apoyan son parte del problema, ¿no? Es no levantar a la vieja a la que le pegan y la tiran a la vereda, no ir a levantarla, ignorarla y pasar de costado. Eso es lo típico de los sistemas totalitarios. Y repito, este ha sido un sistema totalitario ultra eficiente, porque casi nunca ha tenido que llegar al golpe. Todo pasa antes. Delía es el último paso. Esto ha sido impuesto por este señor miserable que se llamaba Néstor Kirchner, que puso este clima en el que todos los resentimientos se volcaron. Lo mismo que hizo el nazismo, lo que hacen es abrir las oportunidades para que todos los resentimientos se canalicen a través del poder estatal, de los recursos estatales. Y que los privados, aquellos que no son parte del sistema, que no son parte del Estado, que no tienen esas posibilidades ni esos recursos, que esos sean castigados y maltratados. Como han sido castigados y maltratados muchos que han tenido inclusive que darse vuelta para ponerse del lado del gobierno, para no estar en esa posición de castigados y que después terminan siendo parte del proceso violento. Es enorme la violencia que se ha ejercido en la Argentina en los últimos 10 años. Y lo más lamentable no es que no se les responda a las cosas que dicen. Lo más lamentable es que cuando están los caseros, y ha habido muchos caseros antes de este Casero, todos se corren, se dan vuelta y miran para otro lado, porque no quieren quedar en la misma posición. Y esta es una gran responsabilidad de los dirigentes políticos, también del periodismo, también del periodismo, de no defender a la gente como corresponde, de adoptar esa posición neutral frente a la violencia, como hacen en este programa que estoy diciendo de América, ¿no? Que está para eso, para después llevar a toda esa farándula cobarde, ¿no? Que no apoya a Casero, que no dice nada cuando lo agreden de esa manera, cuando lo someten a ese ostracismo interno, que es una de las formas de violencia más profunda que puede haber. Que esos que mismos que no dicen nada lo sientan ahí y le ponen una foto. Todo el tiempo les ponen fotos de estos dos degeneraditos, Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Para que digan a ver si están a favor o en contra, y tienen un miedo, y lo máximo que hacen es no decir nada, listo, ya está, ha vencido la violencia, se ha conseguido el objetivo. Ese es un tipo al cual mañana le ofrecen un contrato y se pone a ser otro agresor, como esos degeneraditos también que se ponen a cantarle al fiambre, ¿no? Copiando aquel video de Barack Obama, ¿no? Por eso, a mí esto me parece como demasiado evidente. La piña, el balazo y todo lo demás
toda la agachada de la Argentina frente a esta violencia que representó y sigue representando el kirchnerismo, toda la gente que no le dice nada a Casero, y a todos, a muchos antes, Yo lo pasé cuando el gobierno me pretendió atacarme con el tema de las facturas de la Expo Zaragoza. Uno veía alrededor nada, nadie te dice absolutamente nada. A mí me importa tres pitos porque como Casero los mando a todos a de su hermana y no me importa un pito. Pero esto sí opera sobre muchísima gente mal y produce un enorme daño. Y lo hemos estado, y este país lo ha estado tolerando y mirando para el costado como tantos crímenes de los que ha sido cómplice, ¿no? Después está el tema del dólar. Increíble porque cuando hacen esta comparación con la cocaína, lo que están reconociendo es que está prohibido el dólar, que es una mentira que hay un mercado oficial. Lo que están diciendo al comparar el dólar con la cocaína es, está prohibido comprar dólares en la Argentina. Y la verdad es que no es ilegal comprar dólares porque la Constitución dice que hay libertad de comercio. Así que, aunque una ley, resolución del Banco Central, diga lo contrario, aunque diga lo contrario la policía aeronáutica, la policía del cambio, hagan lo que quieran, no es ilegal comprar dólares en Argentina. Hay que comprar dólares en Argentina y hay que informar a la gente de cuál es el precio para poderlo comprar. Porque el precio significa una tasa a la cual vas a conseguir los dólares. Así que el único precio que existe en Argentina del dólar es ese que llaman mercado negro, que es el mercado libre. Le llaman blue porque estamos en esta época de negación total de todo.